Buenas, en este momento vamos a realizar la socialización de nuestro trabajo de grado de la especialización en desarrollo integral de infancia y adolescencia. Nuestro proyecto de investigación es factores de riesgo en las conductas delictivas en los adolescentes de 14 a 17 años del municipio de Belén de los Andaquíes del departamento del Caquetá. Nombre de autores: Sandra Mina Santos Rodríguez, psicóloga, quien les habla; Lorena Franco Ramírez, psicóloga; Gerson Fabián Peñalosa Pareja, licenciada en Educación Física. Nuestro docente asesor es el profesor Edgar Fernando Puesguel. Nuestra tabla de contenido de hoy. Nuestro problema de investigación: factores de riesgo y conductas delictivas en los adolescentes de 14 a 17 años del municipio de Belén de los Andaquíes del departamento del Caquetá, Colombia. La conducta delictiva no es un constructo psicológico, sino una categoría jurídico-legal, pero que reúne variables psicológicas consistentes que se configuran en un patrón conductual al cual se le denomina en psicología como comportamiento antisocial, según Sanabria y Uribe del 2009. Para la presente investigación, el término conducta antisocial hace referencia a diferentes comportamientos que reflejan transgresiones de las reglas sociales, o sea, alguna acción contra los demás, según Kasdi y Huele Casal de 1996. En este caso particular, por parte de adolescentes y jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud en 2003 y Morales 2008, la alta participación de jóvenes en actos antisociales y delictivos es una amenaza potencial para el desarrollo individual, social y económico de un país. Pues el costo de la delincuencia implica relaciones y valores desintegrados y deteriorados en el núcleo familiar, pérdida del capital humano y de vidas humanas productivas, así como también un desgaste económico debido a la alta y costosa atención de las estrategias o emergencias derivadas de la delincuencia, como por ejemplo los costos para la atención de la salud y programas educativos y de rehabilitación. Teniendo en cuenta esto, nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles son los factores de riesgo que más determinan las conductas delictivas de los adolescentes del municipio de Belén de los Andaquíes del departamento del Caquetá? Como objetivo general tenemos identificar los factores de riesgo en la incidencia de las conductas delictivas en los adolescentes entre las edades de 14 y 17 años del municipio de Belén de los Andaquíes del departamento del Caquetá. Como objetivos específicos tenemos, primero, indagar en los registros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los datos que actualizan desde el año 2018 al 2020 el conjunto de conductas delictivas de los adolescentes entre las edades de 14 a 17 años de edad del municipio de Belén de los Andaquíes del departamento del Caquetá. Segundo, priorizar y describir los factores de riesgo más frecuentes y vigentes de las conductas delictivas de los adolescentes entre edades de 14 y 17 años del municipio de Belén de los Andaquíes del departamento del Caquetá. Y tercero, tenemos discutir los hallazgos de las conductas delictivas y factores de riesgo de los adolescentes del municipio de Belén de los Andaquíes del departamento del Caquetá a partir de la información teórica e institucional documentada. Justificación. La delincuencia juvenil en Colombia es alarmante. Por ejemplo, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el 2018 registró el ingreso de 9.156 menores de edad. Es decir, la sociedad en general apremia por implementar medidas de protección y prevención a quienes por diversas razones van aprendiendo desde muy temprano a usar su condición de menor de edad para atentar contra la sana convivencia y el respeto por la vida. Hace falta tomar las acciones más adecuadas frente a la problemática sin restar a los derechos humanos. Pues Colombia ha ratificado diversos instrumentos internacionales como las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil o regla RAI de 1990. Al tiempo, ha adoptado y ha generado una normatividad interna propia como el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006, con el objeto de construir un sistema especializado y diferencial específicamente para los adolescentes.
velando además por la justicia restaurativa que garantice a las víctimas del delito la reparación del daño, así como su requerida resocialización. Conforme a lo anterior y de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del 2015, es responsabilidad del Estado la implementación y cumplimiento de las políticas sociales, legislación, administración de justicia y programas aplicables a los menores de edad, pero también es necesario que desde la academia se apoye al Estado mediante la investigación y reflexión de los factores de riesgo históricos y contextuales de los adolescentes en aras de fortalecer estrategias, programas y proyectos capaces de disminuir las conductas delictivas. Esta investigación tiene como objetivo principal conocer la influencia de los factores de riesgo sobre las conductas antisociales delictivas en los adolescentes, las cuales a su vez están en conflicto con la ley. Es útil y necesario para que los profesionales de las instituciones que tienen la responsabilidad de abordar a estos menores infractores tengan un panorama más concreto para hacer frente a esta problemática. Es necesario mencionar que en Colombia le corresponde al sistema de responsabilidad penal para adolescentes investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años de edad que han realizado algún delito. Esto teniendo en cuenta que los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que éste determine. En cuanto al marco teórico, vamos a iniciar con 3 autores que nos hablan un poco sobre los factores. Goldstein de 1999, Pellegrini y Garcés de los Fallos del 2004, donde nos refieren que los factores implicados en la manifestación de la conducta antisocial del menor pueden ser múltiples y suelen estar clasificados en personales, familiares, escolares y ambientales. Sin embargo, a pesar de que estos factores eventualmente pueden llegar a servir como variables predictoras de la conducta delincuencial, incluso sean diversos los estudios que han identificado aquellas causas que preceden al consecuente comportamiento, aún no se tiene suficiente conocimiento de alguna de ellas y otras no se encuentran suficientemente avaladas. El siguiente marco teórico aborda la adolescencia procurando una complementariedad teórica, conducta antisocial y delictiva en adolescencia. Según los autores Pineda Liño del 2002, nos refieren que la adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. Se hace necesaria una distinción teórica que permite diferenciar entre lo que se entiende como conducta antisocial y delictiva, debido a que el estudio del delito compone un punto de encuentro entre el saber psicológico y el saber legal, toda vez que este último viene constituido por una conducta que posee características contrastantes para la sociedad, adquiriendo con ello su particularidad que hace ser tipificada por la norma. Factores de riesgo de la criminalidad en los adolescentes. Según Genovés López, Serrano y Fernández de 1995, nos dicen que sostienen que los factores de riesgo son aquellos factores que pueden determinar la aparición en un momento dado de una conducta delictiva, aunque no necesariamente influyen de igual manera a todos los menores y adolescentes. Y según Hein del 2004 nos dice que los factores de riesgo hacen referencia a la presencia de situaciones contextuales o personales, que al estar presentes incrementan la probabilidad de desarrollar problemas emocionales, conductuales o de salud. Estos problemas promueven la ocurrencia de desajustes adaptivos que dificultarían el desarrollo integral del adolescente, de su etapa de niñez a la adultez. Los factores de riesgos históricos. Según Smith y Thornberry de 1995, nos dice que se basan en comportamientos o experiencias pasadas, como la violencia previa. Generalmente son estáticos y no susceptibles del cambio. Y Widom, de 1989, nos dice que la violencia en el hogar es otro factor histórico determinante de la conducta antisocial. De hecho, los casos graves y crónicos de delincuencia juvenil a menudo corresponden a jóvenes que han presenciado actos violentos dentro del hogar. Estos históricos, como su misma palabra lo dice, históricos, son todas esas referencias, esas anécdotas que tienen los niños en su momento dado y que los llevan a esa etapa de la adolescencia. Como factores de riesgos contextuales, tenemos Bravo y Mendizábal del 2018,
que nos dice que tener como grupo de amigos a jóvenes delincuentes es un factor de riesgo contextual de delincuencia y de violencia en jóvenes, lo que lleva a pensar en el pandillismo. Blasker, Borduin, Henger y Mann de 1989 nos dice que los adolescentes agresivos que delinquen se relacionan con iguales muy agresivos. A este factor de riesgo contextual pues también se le suele denominar como variable ambiental. Entre ellas se suele señalar, pues anteriormente era la televisión. Hoy en día está emergido en videojuegos, internet, redes sociales y considerando pues el aumento del consumo de sustancias psicoactivas. Capaldi y Patterson de 1996 nos dice que otro factor de riesgo contextual va asociado a las anteriores y tiene que ver con las ineficaces prácticas educativas, todo partiendo pues de la falta de supervisión y disciplina por parte de los padres de familia, esa falta de empoderamiento de ellos, de supervisarles sus tareas, sus trabajos en su momento en relación con sus diferentes contextos. Continuando con nuestro proyecto de investigación, hablaremos del marco metodológico, el cual es un tipo de investigación documental. De acuerdo con Gómez, en el 2011 se tiene en cuenta que el paradigma cualitativo busca comprender e interpretar la realidad más que analizarla y explicarla. El contenido de la investigación documental es el que mejor responde a esta expectativa, teniendo en cuenta un proceso de búsqueda, selección, lectura, registro, organización, descripción, análisis e interpretación de datos extraídos de fuentes documentadas existentes en torno a una problemática, con el fin de encontrar respuestas a interrogantes planteadas en cualquier área del conocimiento humano. Es importante mencionar que el carácter cuantitativo o cualitativo de la investigación no lo da el hecho de ser documental, sino la manera de cómo el investigador aborda los datos para estudiar el problema de su interés. Por eso se hace necesario mencionar que aunque se mencionen datos estadísticos para organizar la información o porque en los hallazgos esta ya se encuentra cuantificada, el análisis documental en sí mismo es cualitativo. Strauss y Corbin, 2002. Población y muestra. La población de jóvenes infractores con rangos de edad entre 14 a 17 años registrada en la base de datos del ICBF en el departamento de Caquetá desde el año 2018 a 2020 es de 272 jóvenes infractores. Se cuenta con una muestra conformada por 12 jóvenes infractores con rangos de edad entre 14 a los 17 años, registrada en la base de datos del municipio Belén de los Andaquíes. Instrumento de recolección de datos. Se ha elaborado una ficha bibliográfica a partir del Manual para la Valoración Estructurada del Riesgo de Violencia de Jóvenes, en sus siglas SAVRI, desarrollado por Borum, Bartel y Ford, 2003, el cual facilitó la construcción de 3 fichas o listas de chequeo, entre las cuales tenemos factores de riesgo históricos con sus respectivas subcategorías, factores de riesgo contextuales con sus respectivas subcategorías y conductas delictivas con sus respectivas subcategorías. Validación del instrumento de recolección de datos. Para instrumentalizar, recurrimos a un documento estándar para abordar factores psicosociales y lo adaptamos a una ficha para consulta documental. Este instrumento fue validado por 3 profesionales vinculados al ICBF del departamento de Caquetá. Podemos observar las otras 2 validaciones en los anexos del documento. Asimismo, los resultados de nuestra investigación apuntan a que las conductas delictivas tienen como característica fundamental la interrelación marcada entre ellas. Es decir, que un adolescente puede coincidir 2, 3 o todas las conductas riesgosas conocidas. Puede fumar, ingerir sustancias psicoactivas, tener o provocar un accidente, adquirir o propagar una enfermedad de transmisión sexual, delinquir, ser maltratado o usar la violencia, atentar contra su vida o suicidarse. Teniendo en cuenta la tabla número 3, factores de riesgo contextuales en adolescentes, vigencia 2018. Los resultados no hicieron mayor énfasis en las conductas de riesgo contextuales, las cuales son fundamentales para anticipar y prevenir las conductas delictivas. Es decir, el apoyo parental o otros adultos,
la vinculación académica, la expulsión o alta rotación escolar, la marginalidad o entorno de los adolescentes, así como el pandillismo, la delincuencia en grupos iguales, constituyen indicadores fundamentales para permitir y dar cuenta de los factores de protección que hacen falta fortalecer. Tabla número 10. Factores de riesgo históricos en los adolescentes de la vigencia 2020. Llama la atención que uno de los factores históricos más importantes tiene que ver con los intentos de autolesión o de suicidio y que no se han contemplado en el informe institucional. Sin embargo, parece impensable creer que dicho factor histórico no aplique en los adolescentes del departamento del Caquetá. Tabla 20. Conductas delictivas adolescentes Belén de los Andaquíes 2019. En este punto es necesario remitirse a las categorías de las conductas delictivas, específicamente a la subcategoría infracción sexual, una de las conductas delictivas más frecuentes en los adolescentes del departamento del Caquetá y el municipio Belén de los Andaquíes. Tabla número 4. Conductas delictivas adolescentes de la vigencia 2018. Tabla número 16. Conductas delictivas adolescentes Belén de los Andaquíes 2018. Ahora bien, a decir del uso de drogas ilícitas, ha sido evidente la generalización del fenómeno de los adolescentes del Caquetá, aunque no ha sido una conducta delincuencial representativa en el municipio Belén de los Andaquíes. Conclusiones. Los factores de riesgo históricos y contextuales suelen influir negativamente en la presencia de conductas antisociales y delictivas en los adolescentes que han presentado conductas delictivas en el departamento del Caquetá, ocasionando infracciones contra el patrimonio, infracción sexual, infracción contra la integridad corporal e histórica de actos delictivos no violentos como robar o tráfico y consumo de sustancias psicoactivas. Los factores de riesgo contextuales tienen que ver con las condiciones sociales, económicas, la cultura, los valores y el medio ambiente. Sin embargo, el informe brindado por el ICBF de la Regional del Departamento de Caquetá no hace mención alguna de aquellas subcategorías relacionadas, tales como el apoyo parental o de otros adultos, la vinculación académica, o si es el caso, la expulsión o la alta rotación escolar, la marginalidad o entorno de los adolescentes, así como tampoco se hizo mención del pandillismo o delincuencia en grupos de iguales. La infracción contra la integridad corporal por parte de los adolescentes evidencia indicadores frecuentes y elevados en el departamento del Caquetá, llegando a constituir un verdadero riesgo para la ciudadanía. Sin embargo, esta conducta delincuencial no ha sido reportada desde la vigencia 2018 en el municipio Belén de los Andaquíes. Dando respuesta a nuestra pregunta de investigación, ¿cuáles son los factores de riesgo que determinan las conductas delictivas de los adolescentes del municipio Belén de los Andaquíes en el departamento de Caquetá? Encontramos que la categoría de conductas delictivas, específicamente la subcategoría infracción sexual, una de las conductas delincuenciales más frecuentes en los adolescentes del departamento de Caquetá y en el municipio Belén de los Andaquíes. También encontramos que la subcategoría uso de drogas ilícitas como consumo de alcohol, consumo de drogas, vender drogas y hurtar para conseguir drogas, concentró la mayoría de los datos, lo cual desde el lenguaje penal tipifica como un tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por último, y no menos importante, en la categoría factores de riesgo contextuales no se realiza ninguna mención en las diferentes vigencias, teniendo en cuenta la política de tratamiento de datos por el ICBF.